y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Muchas gracias porque durante esa semana, como Semana Santa, apoyamos los hermanos de venir todos los días el culto madrugada. Hoy es el día, hermanos, 9 de abril del año 2023, como celebrando el culto de resurrección. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy en la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 1 al 8, sobre el tema Jesucristo resucitó. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y resucitó. Quiero que imaginen por un momento un abanico sin aspa. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Lo usaría? ¿O qué le parece un carro sin motor? ¿Muy económico para la gasolina? ¿Y cuánto pagaría por un cuchillo sin hoja? ¿Sabe lo que tiene en común todas esas cosas? Serían completamente inútiles. En realidad no sirven para nada. No tienen en realidad sentido. En cada uno de estos ejemplos falta la pieza más importante. Sin esa parte esencial, el artículo no funciona. Sabe que la fe cristiana también tiene una parte esencial. De hecho, algunas personas tratan de quitarle esa parte, pero se quedan con algo que no funciona, no representa el verdadero cristianismo. Ese algo esencial del cristianismo, gracias a Dios, es la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo, hoy 1 Corintios capítulo 15, declara que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es inútil. No nos hemos reunido al amanecer para celebrar una fe inútil. Imagínense ustedes la semana pasada. Todos los días, madrugada, viene aquí una preparación de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe se basa en algo real que sucedió en la historia y que tiene el poder para transformar por completo nuestro destino. Siempre ha sucedido, ha habido quienes han negado la resurrección. Del tiempo de Jesús hasta ahora, desde los primeros días de la iglesia y hasta la actualidad, se han levantado personas que niegan la realidad de la resurrección de los muertos. Pero quizás aún más triste es el hecho de que muchos dicen creer en la resurrección, pero viven como si no existiera. Imagínense ese tiempo, aún los cristianos no creen la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire, al ver la Biblia hoy, 1 Corintios capítulo 15, de primera parte 1 al 8, en que nos vamos a mantener firmes en el Evangelio. Somos salvos si nos aferramos a este mensaje. Es verdad, somos salvos por medio del Evangelio, no nuestras buenas obras
si nuestra religiosidad. Si no guardamos este mensaje en nuestro corazón, cualquier fe que pensamos tener es vana, es inútil. Entonces, la semana pasada, el estudio de Filipenses, Pablo dando mucha énfasis el Evangelio. Entonces, ¿qué entonces es el Evangelio? Evangelio. Ya nosotros hablamos buenas noticias. Es el mensaje de lo que Jesús ha hecho en realidad. Él murió por nuestros pecados sin tener pecado alguno. En la cruz Él tomó nuestro lugar y sufrió la condena que nosotros merecíamos. Fue sepultado en una tumba y al tercer día resucitó. Este es el Evangelio, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nuestra única esperanza, hermanos, está en estas cosas. Pero ¿cómo sabemos que todo esto es real? En primer lugar, lo sabemos porque sucedió en cumplimiento de las Escrituras. Ustedes recuerdan desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Era algo que se había profetizado desde mucho antes. Por ejemplo, nosotros sabemos Isaías capítulo 53. Todo el capítulo como una preparación del Mesías. Versículo 6. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ese capítulo profetizó como Jesús sería juzgado y que no abriría la boca en defensa propia. Varios otros pasajes dan muchos más detalles de su muerte. La muerte de Jesús por nuestros pecados no fue algo sorprendente o novedoso. Dios había preparado el camino en su palabra desde mucho antes. La segunda confirmación, ¿cómo sabemos que todo es real? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es que encontramos esta en la resurrección. En el pasaje encontramos esta y en la resurrección. En el pasaje que leímos está una lista de muchas personas. Por la lista de muchas personas que vieron a Jesús resucitados después de su resurrección. ¿Quiénes lo vieron? Bueno, la Biblia está diciendo Cefas, es decir, Pedro, los discípulos juntos, dice que 500 hermanos, la mayoría de los cuales seguían vivos cuando Pablo escribió esto. Jacob, ustedes recuerdan, el propio hermano de Jesús, y finalmente Pablo mismo en el camino, él mismo también, finalmente lo aceptó. Según también vivos cuando Pablo escribió esto, Jacob, hermano de Jesús, y finalmente Pablo mismo en el camino a Damasco. La mayoría de esas personas pagaron un precio muy alto por el testimonio que dieron de Jesús. Muchos pagaron de su vida. Solamente Juan, y lo demás es verdad, sí. Muchos pagaron con su vida. Nadie estaría dispuesto a morir por algo que habían inventado. Tampoco se trata de alguna historia colectiva, porque vieron a Jesús en diferentes momentos. Algunos en grupos grandes, otros a solas. Muchos menos podría ser sugestión o alucinación. Por ejemplo, Jacob, ya mencioné Jacob.
El hermano de Jesús no creía en él. Él no esperaba ver a Jesús. Sin embargo, se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén, porque lo vio resucitado. Y manejo ustedes para evangelizar, compartir la palabra. Y en realidad lo más difícil entre familia, entre parientes. Igual como allí de Jacobo, el hermano de Jesús también. Cuando creemos en la resurrección, estamos creyendo el testimonio de muchas personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por lo que habían visto. Hay personas que niegan que la tierra sea rodeada simplemente porque no lo han visto con sus propios ojos. Pero hay bastantes razones, hermanos, para creer en la resurrección de Jesús, si estamos dispuestos a mirar las evidencias. Es un hecho histórico que hace casi 2000 años, gracias a Dios, Jesucristo se levantó de la muerte y salió resucitado de la tumba vacía. Gracias a Dios. Mire aquí la segunda parte de 1 Corintios capítulo 15, especialmente 12 al 20. Aquí podemos ver por qué la resurrección de Jesús es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Por lo menos podemos encontrar aquí 3 razones. Si ignoramos la resurrección de Jesús, perderemos muchas cosas. Sin embargo, gracias a la resurrección de Jesús, primeramente tenemos la esperanza del perdón. Gracias del perdón. El versículo 17, si Cristo no ha resucitado, todavía están en sus pecados. La resurrección de Cristo es la garantía de que Dios aceptó su sacrificio en la cruz y nuestros pecados han sido perdonados. El perdón es una de las alegrías más grandes de la vida. ¿Alguna vez, imagínense ustedes, le ha fallado a alguien a quien tú querías? ¿Recuerda esa sensación de vergüenza, de dolor, de separación y ansiedad? Ahora recuerda ese momento en que te dijo, yo te perdono. ¡Qué alegría! ¡Qué alivio! El perdón nos trae una gran libertad. La peor separación que hemos sufrido es la separación de Dios. Es verdad, porque llegaremos en realidad la ira de Dios. Nuestros pecados nos han alejado de Él. El pecado nos aleja del Padre, que nos ama perfectamente. Nos aleja del amigo que quiere estar siempre a nuestro lado. Gracias a la resurrección de Cristo, podemos conocer la alegría de ser perdonados. Por eso nosotros hoy en la mañana cantamos, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, resucitó, Él resucitó, y por la fe en Él disfrutamos de la dicha del perdón. Gracias a Dios, gracias a la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús es importante para nosotros. Primeramente tenemos la esperanza del perdón. Ahora tenemos la esperanza de la vida, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, aquí el versículo 18 dice que también están perdidos los que murieron en Cristo. Pero Él resucitó. Los que mueren en Cristo no están perdidos. Su resurrección es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Yo vi una anécdota. Se cuenta la historia de una niña que vivía junto a un cementerio. Cada tarde, cuando salía de la escuela, tenía que atravesar el panteón para llegar al hogar. Ya nosotros sabemos la diferencia entre panteón y el cementerio. Bueno,
Entonces, atravesar el panteón para llegar al hogar. Alguien le preguntó a esa niña, ¿no te da miedo pasar por el cementerio todos los días? Entonces ella contestó, no, porque sé que mi casa está al otro lado. Dice que al otro lado del cementerio. A menos que Jesús regrese primero. Todos vamos a pasar por el cementerio. Como dicen muchos, todos vamos al mismo hoyo. Es verdad, todos pasaremos allí, el cementerio. Para el creyente en Jesucristo, ese hoyo no es su destino final. No nos quedaremos allá. Gracias a la resurrección de Jesús, sabemos que nuestro hogar está al otro lado del cementerio. La tumba no tiene la última palabra para nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo la venció. Por su resurrección tenemos la esperanza de la vida. Gracias a la resurrección de Jesús, primeramente esperanza del perdón, luego esperanza de la vida. Ahora, gracias a Dios, tenemos la esperanza en nuestras pruebas. El versículo 19 declara, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo sufrió muchas cosas por predicar el evangelio. Quedó náufrago, fue apedreado, fue encarcelado, fue azotado. En fin, su vida no fue una serie de lujos y diversiones. ¿Qué le dio la esperanza para enfrentar todo esto? ¿Qué convirtió sus pruebas en gozo? Como la carta nosotros aprendimos Filipenses. Gozo. Él sabía que servía a un Señor resucitó. Si Jesús pudo vencer la muerte, ¿cómo sería incapaz de sostener a Pablo en medio de las pruebas y dificultades que enfrentaba? Si Jesús pudo vencer la muerte, ¿cómo será incapaz de sostenernos a nosotros en las pruebas y dificultades que enfrentamos? Hermanos, vivir para Cristo no siempre significa una vida de lujo y prosperidad. Si nuestra fe en Cristo es solo para esta vida, podemos entonces cuestionar si vale la pena. Si usted sigue a Jesús porque cree que le va a dar una vida fácil y sin problemas, debe entonces decirle ahora que le está engañando. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la fuerza para superar todos los problemas y las dificultades, porque sabemos que Él ya venció. Nosotros también venceremos. También sabemos que con Él nosotros, es verdad, venceremos. ¿Tiene la esperanza de la resurrección, hermanos? Ese tiempo, ¿tienen ustedes esa esperanza de resurrección? En la tumba vacía está nuestra esperanza. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos y por eso podemos tener esperanza. Así que, hermanos, caminemos en esa esperanza todos los días hasta que el Señor nos llame. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos.